La planta de cannabis, más conocida como marihuana, viene aliviando a millones de personas en el mundo que sufren cáncer, epilepsia, esclerosis múltiple, artritis, Alzheimer, migrañas, autismo y un largo etcétera de dolencias. Su uso terapéutico en las dosis, la manera y la composición adecuada para cada paciente ha devuelto calidad de vida y esperanza. Sin embargo, las trabas a su acceso van desde leyes que penalizan su producción y comercialización hasta personal médico no capacitado para prescribir su uso eficaz, pasando por la insensibilidad de una sociedad que ha estigmatizado el consumo de cannabis. Si bien en varios países de América Latina como el Perú se han aprobado normas que legalizan el uso medicinal de la marihuana, gracias a la lucha de madres, pacientes y activistas que vienen conformando un verdadero movimiento social, aún persisten fuertes restricciones que ponen trabas al tratamiento, pues muchas veces se legisla desde el miedo y la desinformación. Sobre esto vamos a conversar con Francesca Brivio, presidenta ejecutiva de la Asociación Cannabis, Gotas de Esperanza, quien ha solicitado al Ministerio de Salud un permiso de cultivo personal de cannabis para uso medicinal y está dispuesta a ir hasta los tribunales. Francesca es activista, fotógrafa, actriz y madre de 3. Integra la Sociedad Peruana de Medicina Canábica, la Sociedad Brasileña de Estudios de Cannabis, entre otras organizaciones especializadas. Hace unos años fue diagnosticada de una enfermedad denominada rara, que deterioró su salud hasta el punto de no poder caminar ni comer. Luego de varios tratamientos médicos que no la ayudaron, encontró alivio y rehabilitación en el cannabis. Desde entonces, promueve el acceso real a esta medicina para quienes quieran ejercer su derecho a intentar. Bienvenida Francesca al programa, muchas gracias por estar acá para conversar de un tema que tiene muchos mitos, que tiene realmente mucha desinformación, hay mucha ignorancia, pero al mismo tiempo también hay mucho alivio, mucha rehabilitación, mucha calidad de vida, mucha esperanza. Gracias por la invitación, que se necesita el apoyo. Bueno, comenzamos por el tema de que tú has levantado el derecho a intentar, que entiendo yo que tiene que ver con la posibilidad de acceder a esta medicina, ¿no? Y de cambiar un poco el chip, intentar el cannabis medicinal. Entonces, ¿cuáles son las propiedades curativas del cannabis medicinal? ¿Qué es el derecho a intentar? Y tu experiencia un poco. Bueno, el derecho a intentar es que yo peleo. Yo no digo que la cannabis sea la opción terapéutica para todas las personas, yo no creo que sea la panacea, ni mucho menos, pero sí creo que es una herramienta terapéutica muy importante y que nos ha dado alivio a muchísimas personas, a millones de personas. Entonces, yo no estoy diciendo que todos la tengan que tomar, pero sí que cuando vayan a un doctor o una doctora, esté dentro de las opciones, ¿no? Y que se les saque este estigma, este mito, o doctores o doctoras que le dicen a pacientes, no, eso no sirve, ya estás tomando suficientes cosas, mejor no te metas otra cosa, o cosas peores, porque todos los días tengo contactos con pacientes, ¿no? Entonces, mi derecho a intentar es eso, ¿no? Como es una opción, para mí debería ser una opción de primera línea, no debería ser una opción de última línea, al contrario, deberías poder ir y que sea de las primeras cosas que te recomienda el doctor o la doctora, y si es que eso no funciona, pasar a cosas más agresivas, porque lo peor que va a pasar es que no funcione. Pero evaluará también el doctor o la doctora si según tu condición, según tus propias características y tal, eres una candidata o no para usarlo. Entonces, eso primero. En mi caso, fue totalmente la opción, ¿no? Yo en peor momento llegué a tomar 32 pastillas, tengo una enfermedad en médula ósea, en la sangre, que es muy complicada y da muchísimo. ¿Creo que se llama? Sí, los mastocitos, es un desorden de las células mastocitas. Entonces, eso hizo que me quitaran el útero, que me rompiera las costillas de solo toser porque me daba neumonía, me da muchas enfermedades asociadas, estaba en silla de ruedas, no podía caminar, fatiga crónica, arritmias, dolores, migraña, dolores de articulaciones, visión borrosa, hay como 60 síntomas
y como te digo, enfermedades asociadas, ¿no? Y se parece, es medio camaleónica, así parece distintas enfermedades. Entonces yo tenía que estar tomando muchísimas pastillas, corticoides me inyectaban, tomaba pastillas para cáncer oral, eran tratamientos por épocas agresivos. Tanto me inyectaban cortisona que me dio necrosis avascular en la cabeza del fémur. ¿No? Murió el tejido, supuestamente me iban a tener que poner un reemplazo de cadera en unos años. Eso felizmente no se regeneró y ahora ya no lo tengo. Y en el 2014, o sea, en el 2013 fumé un día de manera de uso adulto. Y lo que le llaman recreativo. Recreativo, sí, me ofrecieron. Había fumado varias veces en mi vida, pero nunca había sido una fumadora habitual. Siempre se burlan porque ni siquiera sé rolear un cigarrillo de marihuana. Me ofrecieron a finales de 2013, dije que sí, fumé y sentí alivio. Ese día yo me sentía muy mal. Entonces fue la primera vez que yo asocié medicina, ¿no? Con cannabis. Y cuando uno tiene una enfermedad rara, lee mucho, a mí me gusta leer, investigar, y me acordé, en mis archivos de la memoria, de algunos artículos que había leído de cáncer y marihuana, ¿no? Que usaban para aliviar ciertos malestares y tal. Entonces comencé a leer más y en junio de 2014 decidí dejar de tomar todas las pastillas que tomaba, que también tomaba para la ansiedad, antidepresivo, en fin, todo un cóctel. ¿Cuántas pastillas tomabas? Por eso, en el peor momento, 32 en un solo día, con antibióticos, con quimioral, con un montón de cosas. En mi peor momento, en un regular, por periodos largos, unas 10 pastillas distintas, ¿no? Al día. Eso era como tu vida había cambiado completamente. Completamente, ¿no? Yo en el 2009 trabajaba en televisión, tenía 30 años, yo tengo 41 ahora, esto fue para 2009. Y estaba casada, tenía mis 3 crías, hacía ballet, hacía pilates, ¿no? Era como mi vida, lo que yo pensaba todo armado, me había dado por sentado todo, me creía fija. Entonces me pasó esto y fue un cambio total, ¿no? Desde físico, porque a las semanas, al mes, ya había engordado 15 kilos, tenía todas estas manchas por todas las partes, porque me da alergia, me puede dar un ataque anafiláctico. Tengo que entrar con algo para evitar, ¿no? Por adrenalina. De ahí engordar casi 30 kilos, que es una tontería, pero es una tontería que dado como está nuestra sociedad, de cómo nos juzgan por cómo nos vemos, para mí fue un choque. Y me gusta y lo agradezco mucho, ¿no? Porque me hizo mirar, yo tenía el discurso, obviamente, de que lo más importante siempre es lo de adentro, y me di cuenta que ese discurso, por más que lo creía, igual me afectó muchísimo, ¿no? Me veía en el espejo y no reconocía a esa mujer. Entonces fue un proceso de eso, de conocimiento, de mirarme, de ver las incoherencias que tenía, de enamorarme de mí desde otros lugares. Ha sido un proceso durísimo, ¿no? Pero que agradezco muchísimo, ¿no? Y la cannabis sirve para muchísimas cosas, ¿no? En mi caso me ayuda, aparte que yo tenía fatiga crónica, entonces contrario a lo que la gente se imaginaría, pues que uno consume cannabis, marihuana y se queda echada en su cama, y yo al contrario, tengo la energía que nunca había tenido, yo más bien me quedaba hasta muy tarde y no podía hacer cosas, y eso me reactivó la ansiedad, la depresión, los dolores, las náuseas, el dolor de barriga, porque en otro momento pasó al otro extremo y no podía comer nada de nada. Llegué yo mido 1,70 m, pesaba 43 kilos, es una calaverita andante, porque no podía recibir bocado, la debilidad hacía que esté hasta bañarme en una silla de plástico sentada, porque no me podía mantener de pie, ¿no? Y la cannabis al contrario, me dio una fuerza, me evitó los dolores, para cosas en el útero también ayudó. En fin. ¿Ha cambiado entonces tu vida? ¿Volvió a ser en parte lo que era antes? Yo creo que es mucho mejor. Yo agradezco muchísimo mi enfermedad y la misión y visión que me ha dado en la vida, ¿no? Claro, y tú dejas de tomar estas pastillas y pasas a la cannabis. Bueno, fumaste esa vez, y a partir de ahí, ¿cómo comienzas ya a dosificar, a entender, a comunicarte con estas propiedades medicinales? En junio de 2014... que es la fecha así que ya dejo todas las pastillas, fue porque iba a hacer una ceremonia en realidad de Huachuma, de San Pedro. Entonces me habían invitado a hacer esta ceremonia, y antes de hacer la ceremonia te piden que no estés tomando. Ya había hecho ayahuasca una vez en el 2012 y también, ¿no? Tienes que dejar de tomar las pastillas. Estaba buscando otra manera de... Estaba buscando entender muchas cosas, ¿no? Yo sentía que si es que yo lograba sanar ciertas cosas de mi vida en general, yo podía ayudar a sanar mi proceso de enfermedad también. Entonces justo llega esas sincronías de la vida y llega esta invitación para hacer esta ceremonia.
siempre he sido muy cauta con eso, leo mucho, nunca he sido ni de tomar mucho, entonces era como leer mucho, qué era lo que me iba a pasar, qué iba a sentir, y me mandé, y de verdad la guachuma hasta la tengo tatuada ahí, fue una gran planta medicinal que me ayudó mucho, y decidí después de esa ceremonia no volver a tomar las pastillas y empezar a tratarme con cannabis que había visto, ¿no? A fin de 2013 que me podía resultar, ya estaba fumando como más seguido. En ese momento no tenía tanta información como tengo ahora, entonces compré una pipa y fumaba. Le daba 2 caladas en la mañana y 2 caladas en la noche. Hice más ceremonias también de San Pedro, hice unas ceremonias de ayahuasca, y ese 2014 fue muy fuerte en muchos sentidos también. Y todo ese 2014 empezaba, antes le daba 2 caladas en la mañana, 2 en la noche, pero en ese momento, como te digo, que no tenía tanta información, y compraba, ¿no? Compraba en el mercado paralelo, y dependía de lo que me vendieran los resultados que yo tenía. Entonces a veces tenía más energía, a veces me daban como más relajo, a veces me suprimían el apetito, a veces me daba más apetito. Entonces no podía controlar mucho, pero igual era muchísimo mejor para mí mi vida, ¿no? Y empiezo ya de nuevo poder moverme más. Tengo un scooter, pero no como las de ahora, sino la patineta del diablo. Sí. Y con eso me comencé a mover, a transportar, a comer saludable de nuevo. Te recuperaste grandemente, entonces. Grande. Y a mí esa es una de las cosas que me gusta mucho de cannabis como medicina, porque te hace ser más adulta, más responsable de tu propio proceso, ¿no? No es magia, no es una varita mágica, tienes que acompañarlo de otras cosas. Si bien es una herramienta terapéutica importante, no es la única. Entonces también era cambiar mis hábitos alimenticios, también era tratar de dormir mejor, moverme dentro de las posibilidades según la etapa, hacer más actividad física. Y en el 2016 igual lo dejo. En enero de 2016 decido dejarlo porque me cansaba, como te digo, que no sentía que no podía dosificar y no podía tener control sobre el resultado. Entonces en el 2016 dejo todo, de vez en cuando tomaba alguna pastilla, pero ya no todos los días. Y en el 2017 recaigo de mi enfermedad, regresa bastante agresivamente. Pensé que obviamente que era lo que más me había funcionado y había sido cannabis, y ya había leído otras cosas. Y una de las cosas que leía más era del CBD, ¿no? Como que no, el CBD es la medicina. Lo demás es droga, pero el CBD es la medicina. ¿Por qué no pruebas CBD? Porque había leído en National Geographic que hablaban bastante del CBD y tal. Y tomé y no me hizo nada. Para mi enfermedad no era lo que yo necesitaba. Entonces dije, no, esto no es. Y vinieron 3 chicas maravillosas y me regalaron unos pomitos que habían traído de Colombia. Y esos aceites sí tenían THC. Y lo sentí inmediatamente, ¿no? Dije, wow, esto me estaba aliviando. Me tenía mucho dolor de barriga, era un momento que no podía comer nada. Y comencé con el aceite, luego le escribí a personas en las gotas sublinguales. Y lo bueno, es bien bonita esta comunidad, porque hay muchos científicos, muchos doctores alrededor del mundo investigando y quieren dar a conocer sus investigaciones. Entonces me comencé a contactar con Cristina Sánchez, que es de la Complutense de Madrid, que está haciendo unas investigaciones del efecto antitumoral, de Manuel Guzmán, también Mara Gordon, Paula Pineda en Colombia, y así comencé a escribirles y me respondían, me daban información. En el 2017 ya viajé a Medellín para conocerles, para asistir a un seminario y aprender un poco más. Y empecé a vaporizar también, ¿no? En un vaporizador. Otra forma de administración, que es la hierba, la misma flor, la marihuana, en un vaporizador que yo tengo ya en este tiempo. Es uno que tiene estudios clínicos y tal, ¿no? Entonces le saca las mejores propiedades a la cannabis. Entonces uso el vaporizado, uso las gotas sublingual y vía tópica cuando lo necesito, ¿no? Pero ya en el 2017 es que decido empezar a hacer Cannabis Gotas de Esperanza, que es mi ONG, y hacer el activismo. O sea, ya siempre hablaba, ¿no? A favor de la cannabis, pero el 2017 me lo pongo como un trabajo. Has mencionado, ahora vamos a entrar a estos temas, vamos a entrar al movimiento social, al tejido organizativo que ha generado estas propiedades curativas del cannabis, pero has mencionado algunos conceptos que creo que es importante que las personas que nos ven y que seguramente las personas que van a ver este programa o que están viendo este programa precisamente porque también no saben cómo usarlo, necesitan alivio, ¿no? Has mencionado CBD, que es el cannabinol, y el cannabidol, y el THC, que es el tetrahidrocannabidol,
entre una gran cantidad de cannabinoides que están en la planta, desde la raíz hasta la última hojita, porque ahí está propiedad de integralidad, ¿no? De toda la planta tiene estas propiedades curativas, ¿no? Entonces, entendemos que el CBD es el que todo el mundo dice, no, ese, el cannabidiol, ese es el que cura y ese es el que no te pone stone, no te pone high o como se le quiera llamar. Y de otro lado está el THC, ese es el que te hace dar esta psicoactividad, dependencia física, y comienzan todos los mitos. Entonces, ¿es así? No, mira, qué bueno que preguntas. Para empezar, yo no digo en general que es curativo porque me parece como no hay la evidencia científica rigurosa para decir que es curativa, pero a mí con paliativo me basta y me sobra. Me parece que en realidad la mayoría de medicinas que tenemos en las farmacias no son curativas, en realidad, más que nada. El síntoma, exactamente, entonces que sea curativo serán los antibióticos y lo que sea, eso como será un 20%, pero el 80% que está en las farmacias igual es paliativa, porque a veces lo tratan de decir paliativa como si fuera poca cosa, y es como alivio para tu vida, ¿cómo va a ser poca cosa? ¿No? Es claro, importantísimo. estar en silla de ruedas, hasta caminando. Exacto. Y hay gente, y he estado en Chicago, por ejemplo, había un chico que tenía enfermedad de Crohn y él ahora no la tiene. Yo igual no puedo decir que es curativa, pero hay muchos casos de personas que han usado y tal, pero no, insisto, no es la panacea y tal, hay que seguir investigando y probando. Pero lo que preguntabas del CBD y THC, la cannabis es una planta que tiene como 400 compuestos, entre ellos más de 100 son cannabinoides. Entre ellos está el CBD y el THC, pero hay muchísimos más, está el CBN, CBG, así 100, más de 100. El CBD y el THC son los que más hay en la planta. Entonces, yo lo pongo como en fotografía, que tenemos fotografía antigua, blanco y negro, y hay las 11 escalas de grises, ¿no? Entonces, aquí más o menos medimos como CBD a un lado, THC al otro, y todas las combinaciones que puedas tener. Entonces, el CBD, si bien no es psicoactivo, aunque hay discrepancias sobre si es que es o no es, y el THC es lo que se le asocia a la droga porque es el que te hace sentir stone, el que te pone high y todo lo que mencionas. Es verdad, el THC tiene esas propiedades, pero no por eso significa que es menos medicinal. El THC también es igual de medicinal. Entonces, yo soy de la corriente que aboga por el uso completo de la planta y que según la dolencia que tú tengas, consumirás una que es más alta en unas o más alto en lo otro, pero no aislados, ¿no? Yo soy de las que pienso que el efecto séquito, le decimos, puede googlear la gente en sus casas, efecto séquito en cannabis, es como que una cosa potencia a la otra, como un efecto dominó, digamos. Efecto séquito. Exacto. Entonces no es que sea el THC la droga y CBD la medicina, eso es mentira, eso es un mito que les conviene a las farmacéuticas, porque como es una planta y no la pueden patentar, lo que quieren es aislar, tienen menos problemas regulatorios, tú vas a consumir mucho más de una dosis porque le quita potencia, entonces de repente de uno que esté mezclado vas a tomar 3 gotas, 1 gota, 5 gotas, del otro vas a tomar 30. Entonces, obviamente les conviene eso, también el proceso es más caro y es lo que la industria farmacéutica está tratando de hacer para decirnos que la forma en que lo hemos estado usando pacientes no es la correcta, sino ellos ahora nos quieren como enseñar. Y yo no estoy en contra, yo estoy a favor que se haga de todas las formas, pero que no puedan decir que solo esta es la manera en la que se puede tomar, ¿me entiendes? Sí, porque hay muchas asociaciones de madres y a personas como tú y también a cuidadores y madres de pacientes, de niños que tienen estas enfermedades tan complejas y tan dolorosas, se les agradece la lucha social que han tenido y han sacado pues sobre su espalda y esfuerzo poder tratar de aliviar a sus hijos en medio de una, además de estigmatización, mitos, una ilegalidad. Entonces han tenido que tener su propio autocultivo y ir conociendo lo que le hace el efecto al paciente y tal. Entonces hay todo un saber popular que está ahí y que está fuera de la legalidad en el caso peruano y en otras realidades. Sobre eso vamos a conversar, pero antes de eso hay otro concepto que es importante, que es el sistema endocannabinoide, que eso es algo muy interesante porque tú en una entrevista vi que decías, no es gratis, pues no es que yo fumo y tal, sino que mi cuerpo está preparado para eso. ¿Por qué? Exactamente, sí, el sistema endocannabinoide es un sistema de comunicación entre células de neurotransmisión. Todos lo tenemos. Todos los mamíferos lo tienen, todos los vertebrados y algunos invertebrados. Entonces, el sistema endocannabinoide
está dentro de nosotros, y no solo en el cerebro, sino también hay en otros órganos y tejidos. Entonces tenemos estos receptores de cannabinoides. Nosotras generamos una sustancia endocannabinoide que al final hace como una llave, como un cerrojo, ¿no? Que encaja perfectamente, ¿no? Los receptores y esta sustancia como que la estamos insulina, segregando. la glucosa, el sistema endocannabinoide con el cannabis. Entonces tu propio cuerpo genera esta sustancia que es igual a la de cannabis. Entonces tienes la cannabis endógena que tú misma creas. Y en el exterior tenemos la suerte que la planta de cannabis hace match con esto, ¿no? Simula, es igual. Entonces tenemos los receptores, que es CB1 y CB2, y las sustancias, los endocannabinoides, que es la anandamida, y se me fue ahorita, CBG2. 2AG. Entonces, Meshulam, en el 92, un israelí que le decían el padre de la cannabis y ahora, bueno, es el abuelo de la cannabis. Hay un documental que pueden ver, The Scientist se llama, está en internet gratuitamente, que explica un poco más eso. Lo descubre en el 92, en 1992 recién. Entonces sí, es algo nuevo, pero no, explotó las cabezas de las personas porque tenemos estos receptores. Entonces, controlan el sistema endocannabinoide, ayuda para que no tengas dolor constante, ayuda a que los procesos traumáticos los olvides, regula el apetito, el equilibrio, procesos homeostáticos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando hay un desbalance del sistema endocannabinoide, necesitas consumir cannabinoides externos. Y suerte de nosotros, tenemos esta planta que hace match, que hace esta... Claro, es una entonces tiene... Hay mucha ciencia atrás, ¿no? Hay una explicación científica, científica, exactamente, ¿no? Entonces no es, por eso cuando me dicen, pero ese es cebo de culebra, no, hay ciencia, hay mucha ciencia atrás, tenemos este sistema maravilloso, ¿no? He visto en la página web de Cannabis Gotas de Esperanza, que es la asociación que tú diriges, un apartado que tiene una cantidad enorme de papers científicos, sí. Papers, digamos, validados, revistas científicas, ¿no? Revistas indexadas, sobre el sistema endocannabinoide, sobre las cepas, sobre, en realidad, toda la base científica. ¿Y por qué esta característica de que es tan especializado? No es que la composición de las gotas que tú tienes o de la planta que estés fumando o vapeando o como lo estés administrando en el caso terapéutico va a depender mucho de la enfermedad que tengas, la dosis, la forma de administrar, la composición para que sirva efecto. ¿Cómo entonces? Sí, o sea, es muy personal. Entonces, eso también no les gusta a los laboratorios tradicionales de esta nueva era, me refiero, ¿no? No les gusta porque, por ejemplo, una persona, tú tienes migraña, y a ellos les gusta, ya esta es la pastilla para la migraña, tómala así. En cannabis, de repente, a ti te funciona una cosa, pero para el otro tendría que ser una más alta en THC y el otro tendría que ser más baja. Para ti debería ser vaporizada, para ti debería ser aceite. No es única, ¿no? Para cada persona. Obviamente hay unos rangos, se sabe, por ejemplo, a epilepsia vamos a probar primero con esta formulación, ¿no? Para dolor crónico vamos a probar esta otra, pero no es una ciencia exacta, entonces tienes que ir probando, ¿no? Siempre, generalmente en cannabis se empieza de menos a más, pero es muy personal, por eso... Y tiene que tener un acompañamiento médico. Sí. ¿Pero los médicos están preparados para eso? Hay doctoras y doctores que están preparados, que vienen estudiando el sistema endocannabinoide. Hay doctoras y doctoras que nos han acompañado, ¿no? Mencionaste algo muy importante, las madres, cómo empiezan a luchar por esto. Y es una lucha en general de las organizaciones sociales, ¿no? Que presionan a los estados y a los científicos y a las científicas para que se involucren en esto. Entonces, nosotras no estamos como estamos gracias al Estado, estamos a pesar del Estado. Y esas madres, a mí me inspiraron también en tratar de hacer un poco eco de su voz, ¿no? Porque venían luchando y no estaban siendo escuchadas. ¿Por qué? Porque muchísimas doctores y doctores dicen, no, faltan estudios. Y yo los reto, hay más de 20.000 estudios a leer, a ir a convenciones científicas serias al respecto. Si es que lo vas a usar para uso médico, siempre voy a decir que vayas a un doctor o una doctora. En Perú yo trabajo con doctores y doctoras que recetan cannabis, que están entrenados, que están viajando. Obviamente, insisto, y parte de mi trabajo es tratar de hacer entender que hay que enseñarlos en las universidades. Me parece básico y lógico, como no van a estar enseñando el sistema endocannabinoide, por ejemplo, ¿no? En las universidades, exactamente, ¿no? He visto que en la Cayetano Heredia han hecho 2 con Gosser, que fue el que organizaron 2, y ahora hicieron uno tercero. El tercero
tenía cosas positivas y otras que no, porque por ejemplo estaba el doctor Zabaleta, que es uno de los máximos prohibicionistas en esto, ¿no? Entonces yo no entiendo mucho cómo alguien que está en contra. Pero sí he visto algunos representantes, algunos médicos que han llevado cursos en la Cayetano Heredia, Sí. que están, digamos, mostrando un conocimiento amplio de distintas cepas y de cómo administrarlos. Pero también he visto en muchas entrevistas y en muchos videos a madres que ya están especializadas. Hay todo un saber popular. Sí, claro, es hermoso, porque no te quedaba otra, como te digo, ¿no? O sea, tú tenías que aprender, como te digo, yo he hecho lo que ahora le recomiendo a la gente que no haga, ¿no? Me empecé a probar conmigo misma, porque por más que faltan estudios y faltan investigaciones, se sabe lo suficiente como para no tenerle miedo, ¿no? No hay muerte, porque estos receptores que te decía que tenemos en el cerebro y que tenemos en muchas partes de nuestro organismo, del sistema endocannabinoide, hay escaso en tallo cerebral, que es el que controla la respiración y los latidos. Entonces, no, en la historia de la humanidad no hay una muerte directa por cannabis. Entonces, la intoxicación es muy baja. La cifra de adicción es despreciable. Ni siquiera tú no podrías hablar de la cannabis como igual adicción, peligro, en lo más mínimo. Insisto, no estoy diciendo que cualquiera lo tenga que usar. Irás porque habrán ciertas condiciones que te dirán que es mejor, ¿no? O cuál será. Porque también mucha gente a veces me escribe y me dice, oye, no, yo he usado y no me ha funcionado. Y le digo, ay, ¿a qué doctor fuiste? No, a ninguno. Estaba tomando esto. Y es como si creen que este aceitito que venden ahora como si fuera canchita, le hace bien a todas. Y como te digo, es muy personalizada, ¿no? Ahora, efectivamente, está el tema de la desinformación. Bueno, hay una base científica enorme, pero está el mito, ¿no? Está el mito de que el que fuma marihuana es un pastrulo, la que fuma marihuana es una fumona y por lo tanto es disfuncional, pobrecita, tu hija es fumona y cosas de ese tipo. Y si eres madre, imagínate, no sabes el estigma que hay sobre las madres, ¿no? Y buscando, porque no solamente en las ciencias duras, ¿no? Sino en las ciencias sociales, que también tienen muchas respuestas, un estudio hecho en los 50 por Howard Becker, que se llama Cómo fumar marihuana y tener un buen viaje, donde se focaliza en el uso recreativo. Este libro, desde una mirada sociológica, señala que la rotulación de unos sujetos como desviados, en el caso específicamente de la marihuana, es resultado de un proceso esencialmente político donde las diferencias de poder explican una capacidad dispar de grupos sociales de quién pone las reglas, ¿no? Y además, con una serie de ejemplos de sociedades donde la marihuana pues no tiene ningún tipo de estigma, ¿no? Entonces, las madres, pacientes como tú, se enfrentan además con los problemas legales, con los mitos, con la desinformación, y cuando acceden a la legalización, vimos que fruto de toda esta movilización, esta noticia que hubo que en San Miguel incautaron las plantas de una asociación de mamitas que están dándole pues a sus hijos con autismo, con cáncer, con epilepsias que no pueden, las epilepsias que son súper fuertes, las más fuertes y más agresivas las cura, las alivia el cannabis medicinal, les incautan, se genera toda una polémica y una lucha después de esta criminalización de esta medicina, y luego de eso se aprueba la ley, la famosa ley 30681 del 26 de octubre del 2017, ley que regula el uso medicinal terapéutico del cannabis y sus derivados. Casi 2 años después, en el 2019, el 21 de febrero, el decreto supremo, que es el reglamento de la ley, y bueno, hace poquito, en noviembre del 2019, la resolución ministerial 1969-2019-IN, que ya te da los lineamientos para poder producir, comercializar y tal. Sin embargo, como esta legislación se ha hecho también desde el mito, no hay un acceso real. ¿Por qué? Sí, bueno, estamos de aniversario, 1 año después del reglamento, hoy día 21 de febrero. 21, estamos grabando 21 de febrero, estamos a 1 año del reglamento. Del reglamento. Mira, el problema empieza desde la ley. Pero en su momento celebré la ley porque yo lo sentí como una victoria cultural. Y creo que en general en el mundo algo global que está pasando es que está habiendo victorias culturales de poder aceptar que la cannabis tiene propiedades terapéuticas, medicinales positivas, ¿no? Que no es el cuco que nos quisieron meter. Es normal que existe este miedo. A mí no me preocupa, pero sí me ocupa que la sociedad civil en general tenga estos mitos, porque son años de prohibición, ¿no? En 1920, en 1930 empieza toda esta
problemática en Estados Unidos que tiene que ver con intereses económicos. No hubo ningún estudio científico de la época que dijera, oye, la cannabis es muy peligrosa, hay que prohibirla por tales. No, todo tiene que ver con cosas sociales, económicas, ¿no? Porque había el dueño del periódico que tenía la papelera, como se hacía papel de cáñamo, era más barato, porque está en artículos de la época cosas como que hacía que mujeres blancas se acuesten con hombres negros o de mal vivir, que les guste la música satánica como el jazz. Eso era parte de los testimonios de por qué se tenía que prohibir. Entonces imagínate el nivel de clasismo, de intereses económicos que había alrededor, ¿no? Vinieron todas estas Eso se entiende más por la cultura que por la medicina, ¿no? Claro, entonces no había nada que dijera, no hay que usar, se hizo todo esto Reefer Madness, ¿no? La locura, como que la cannabis te volvía loco, porque había también una segregación hacia los mexicanos que la usaban mucho, por eso le ponen marihuana, por eso ahora la reivindicamos con el nombre científico de cannabis, porque ese es un nombre que le ponen los norteamericanos para despreciar la cannabis, le ponen la marihuana. Entonces, y en el 1900, ya en los 60, se firma esta convención única donde Perú participa también y se dan los tratados y ponen a cannabis en la lista de prohibidos. Para tú estar en la lista de prohibidos, tendrías que ser algo que no tengas ningún efecto terapéutico, que sea muy adictivo y que te pueda producir la muerte. La cannabis no cumple con eso, no debería estar en lo más mínimo en la lista de... política. Totalmente. Entonces, eso es importante entender para que entiendan por qué es tan injusto que hasta el día de hoy siga en esta lista de prohibidos y se trate como se ha tratado, ¿no? Como tú bien decías, entraron pues a incautar estas plantas, pues, de estas madres que estaban haciendo lo mejor para sus crías y fue totalmente vergonzoso. Sale esa ley, pero la ley, que supuestamente era para reivindicar, para hacer una justicia social, para que podamos acceder a la medicina, lo que hace es decir, no, esta ley va a ser solo para laboratorios. Lo cual no está mal. Yo soy una defensora acérrima y tengo ahí mi gente del círculo que está en contra, pero yo estoy a favor de las 3 vías de acceso. Yo quiero autocultivo, que yo pueda cultivar mi propia medicina como lo hago, que me pueda hacer mis propias extracciones, no la venta, porque el autocultivo tú te haces responsable de ti misma o de tu hija o tu hijo. Cuerpo, ¿no? ¿Sabes? Sobre todo los o sea, que el doctor te lo recete, ¿no? Obviamente que sí es unos lineamientos, yo no estoy diciendo libre. Yo peleo por la despenalización de la cannabis y sé que se regule según su uso, ¿no? El uso adulto responsable o el uso medicinal. Si es el uso medicinal, tienes que ir a una consulta médica, te tienen que dar una receta, te tienen que decir cuál planta tomar, ¿no? Más o menos tal, y ya. Y si tú quieres, haces tu autocultivo. Si quieres, haces un cultivo colectivo, ¿no? Se unen, por ejemplo, estas asociaciones de madres, cultivan, yo te enseño, si tú no puedes, yo lo hago por ti, y tal, pero también, ¿no? Regulado, y debería haber desde el Estado, como está proponiendo en unas partes de Argentina, que tú puedas llevar tu medicina y que te la evalúen y que vean que no tengan bacterias ni metales pesados, ¿no? Que sea una medicina limpia y tú la puedas consumir. Claro. Y la otra es por laboratorios. Yo sí creo que tú como paciente no te tienen que obligar a cultivar tu propia medicina ni a unirte a una asociación. Tú también deberías poder ir a una farmacia y comprarla. Con tu receta médica, exacto, claro. Que el seguro te lo cubra. Entonces yo peleo por las 3 vías de acceso. Para mí eso es democratizar la planta, que desde cualquier lugar, desde cualquier forma, tú puedas acceder a la medicina. Esa es mi pelea, ¿no? Entonces esta ley solo permite los laboratorios. Como te digo, no está mal que permita los laboratorios, pero lo que está pésimo es que solo dejes que los laboratorios lo hagan. Y encima, esa ley no separa la siembra de la producción. Entonces tú como laboratorio tienes que tener un área de agronomía. Cuando no tiene sentido, si tú eres un laboratorio farmacéutico, medicinal, no tendrías por qué tener tú, y más bien gente que ya ha estado sembrando, lo podrías incluir en esta cadena y que le venda esa, entonces conjunto falta de restricciones, ¿no? Exacto, entonces yo pensé, bueno, ya en 6 meses tenemos este reglamento, en 1 año ya estamos hablando del autocultivo. No, pues ahora vamos más de 2 años y ni siquiera, o sea, yo saqué una carta, le mandé una carta al presidente Vizcarra, he mandado 2, pero la última fue en noviembre del año pasado, y después de eso, entonces como para cállate y no digas, porque yo decía, ha pasado 2 años y no tenemos nada en las farmacias, vendieron en una farmacia de todo el Perú un tipo de aceite. O sea, como te digo, son 20 y tantas mínimo combinaciones que podrían haber, y mínimo, y te venden un tipo de aceite. Sí, vi que la venden por el Parque de las Leyendas. Leyendas. Y ya se acabó, ¿ah? Ah. Encima ya se acabó. Que estaba a 45 soles 47.70, o 47.70, sí. Súper pero precio. tenía 0.4 de THC y tenía 44 y tantos de CBD. Uh-huh.
pero eso no, a una persona que tiene dolores, por ejemplo, mucho dolor no le sirve. No, Alguien que no le está, sirve. de repente una señora que está postrada en su cama con muchos dolores de piernas, de artritis o cosas así, no le va a servir esa combinación necesariamente, No ¿no? necesariamente, claro. Podría ayudar a desinflamar, pero no es suficiente. Entonces, está bien, yo no estoy en contra. Está bien, qué lindo, lo celebro y de verdad, pero no me des solamente eso y no me des en una farmacia de todo el Quien esté Perú. en Ica, por ejemplo, Exacto, o en Pucallpa. exactamente. ¿Cómo hace? Y encima es presencial, ¿no? Tienes que ir con tu receta. ¿Cómo hace esas personas? Mientras tú deberías, o sea, aparte, primacía de la realidad. ¿Por qué han hecho esta ley? Porque habían madres y pacientes que usaban esta medicina. ¿Y cómo la usan? Bueno, están sembrando, están tal. Allá, entonces vamos a regular lo que se está haciendo. No voy a, o sea, ¿tú crees que en algún momento de estos años hemos dejado de consumir la cannabis? Al contrario, el mercado paralelo ha ascendido. No sabes cuánta gente estafa, porque me escriben también todos los días y vende cualquier cosa que a veces ni siquiera tiene cannabinoides, ¿no? Pedro Won uy, ahorita se me olvidó el nombre, me va a matar, del otro científico brasilero, han hecho unos estudios aquí de las medicinas que la gente está tomando para evaluar qué contiene. Y hay muchos de los que contiene que se están vendiendo en el mercado ahorita que no tienen lo que están diciendo, ¿no? Ahora bien, ¿quiénes son los sectores con más resistencias? O sea, ¿qué actores son, digamos, los opositores de esto? Bueno, hay lobbies de farmacéuticas, no las de cannabis en general, más bien son las tradicionales, ¿no? Como te digo, si yo antes llegué a tomar 32 pastillas y ahora yo solo uso cannabis, exacto, ¿no? Entonces hay una cosa. También políticas de drogas de otros países tienen influencia en nosotros. De vida, por ejemplo, acá. Bueno, de vida y cedro. Cedro tiene un peso, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo la ex ministra Silvia Pesa, que la gente podrá tener ciertas discrepancias con ella o no. Yo estoy muy agradecida en el proceso de la cannabis, cómo nos apoyó. Y, por ejemplo, había una comisión, porque en mayo de 2018 sale este reglamento que era terrible, ¿no? No podía haber THC, solo 0.5, la receta iba a durar 3 días, no podías tener antecedentes psiquiátricos ni penales, el registro era una locura, totalmente, doctores solamente registrados. Era un desastre. Entonces llegamos, propusimos, armamos con Pedro Won, con Mario Ríos, yo representando a otras asociaciones de pacientes, y llegamos con nuestras propuestas del reglamento, ¿no? Para que sea un producto natural para uso en salud, no solo los productos farmacéuticos y tal. Y la ministra Silvia sacó a gente de la comisión que estaba en contra y dijo, no puede haber en la comisión gente que esté en contra. Y estaba, por ejemplo, el doctor Zabaleta, ¿no? Que es de Cedro. Entonces, ¿cómo puedes, si lo que tiene que haber es el acceso, no puedes tener gente que esté en contra de la cannabis en las comisiones, ¿no? Entonces, tenemos esa gente que ha recuperado un poco el poder ahí, ¿no? Vemos al doctor Bromley hablando 1000 veces de la adicción que te genera cuando se sabe que no. Hablando de estudios farmacéuticos, para productos farmacéuticos, hay productos farmacéuticos que han pasado de FDA y tal de cannabis, y hay uno que se llama Marinol, que es muy alto en THC. Entonces ya se hicieron las pruebas de ver si es que aumentas la dosis, si es que tal, cuáles los rangos de adicción o de... Y entonces se sabe que es una medicina segura en ese sentido. Insisto, no es que no queremos que haya investigación, por supuesto. Yo misma con Cannabis Gotas de Esperanza y ahí en colaboración con un científico, Eduard Málaga Trillo, de la Cayetano, que ha estado 20 años en Alemania, vamos a hacer estudios científicos y con Pedro aquí en Perú. Entonces, sí estoy de acuerdo que se hagan, pero no para excluir, no para sacar, sino para tener más información. Pero como te digo, ya se sabe lo suficiente, ¿no? Alguien que nos está viendo ahora y que quiera decir, bueno, yo necesito, que estoy tomando un montón de pastillas, tengo un montón de cremas, no me alivia el dolor, desde personas que de repente tienen una artritis muy fuerte o una enfermedad muy compleja, cáncer, o personas que simplemente ansiedad para dormir, que de repente trabajan desde 7 de la mañana a 10 de la noche y tienen un dolor en el cuello que no les deja pero ni vivir, y necesitan a lo mejor probar, intentar otras cosas. Exactamente. ¿Cómo hacen quién les prescribe, cómo pueden acceder? Mira, primero les diría que entren a www.cannabisgotasdeesperanza.com, las dos E juntas, ¿no? Desesperanza.com, y entren a la parte de preguntas frecuentes para que entiendan un poco cómo funciona, que revisen, y tenemos muchos artículos también, aparte de los estudios científicos hay artículos y tal, para que entienda un poco, tenga claro, su expectativa se module, digamos, como te digo, no es magia, hay que ser constante, porque hay gente que toma una gota y me dice, no sentí nada, no me ha hecho efecto. O estoy a veces con el doctor en el carro, Max, que
al doctor Alzamora, que es mi partner en estas cosas, y llama, pues, por ejemplo, a una paciente y le comenta, oye, pero no la puedo tomar a esa hora, solo la tomé una vez en el día. Entonces, si la gente no cumple, si no es rigurosa, no creen a veces que porque es una planta, como te digo, va a ser milagrosa y no es. Es como que no es así. No cumplas la receta de cualquier otra Exacto, medicina, tal ¿no? cual, tienes que cumplir y tener una vida también, como te digo, lo más saludable que puedas. Pero bueno, entraría ahí para ver y después podrían escribir al Facebook que tenemos también de Cannabis Gotas de Esperanza y ahí le damos una lista de doctores y doctoras que ya están recetando y que están preparadas para recetar cannabis. Perfecto. Ahora entiendo que tú has presentado una solicitud al Ministerio de Salud de autocultivo, o de cultivo personal para temas medicinales con la cannabis y estás dispuesta a ir hasta tribunales. ¿Cómo es eso? Lo que pasa es que yo tengo claro que tengo varios privilegios en la situación en la que estoy, pero justamente yo no quiero que sean privilegios, sino que quiero que sean derechos. Entonces, desde la sociedad civil, yo puedo hacer muchas cosas, pero nunca voy a poder reemplazar una política de Estado, ¿no? Entonces, a mí me interesa que el Estado haga políticas públicas para el Estado. Por eso me molesta tanto que yo puedo entender lo que te decía hace un rato, que alguien de ciudadana de a pie no tenga ciertos conocimientos, pero alguien que esté encargado de la salud pública de un país sí tiene que tener esos conocimientos y no puede tener ese sesgo. Entonces, una manera de presionar fue pedir el cultivo personal. Lo dejé en el MINSA hace 4 meses, lo pasaron a Digemit. Me he acercado, he llamado, le he mandado correo y ni siquiera responden mi petición. Porque yo quiero que con el documento, si me dicen sí, bueno, perfecto, lo tengo. Y si me dicen no, yo empiezo una demanda. Porque voy a ir a tribunales y estoy segura que lo voy a ganar. Tribunal Constitucional. Sí, y si tengo que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, iré, ¿no? Pero no me responden ni siquiera. Mira, muy interesante porque lo que estás haciendo es una acción política. Tú estás aquí sentada, hablando y además con todos estos conocimientos, gracias a que has podido rehabilitarte y aliviarte con el uso medicinal de cannabis. Y tú dices, he tenido muchos privilegios. Bueno, tú estabas en televisión, exacto, mucha gente se solidarizó contigo, pudiste viajar a Estados Unidos, producto de esa solidaridad. Pero hay personas que no tienen esa posibilidad, claro, ese privilegio. Incluso no tendrían ni siquiera los 47 soles para comprar esas gotas en esa farmacia de Digemit. Entonces, lo que estás haciendo es el acto político, me parece importante para el autocultivo y que los saberes populares puedan también entrar a tallar en un país que es tan desigual, tan pobre. Exactamente, mira, te puede costar 5 soles hacer tu extracción, ¿no? O sea, yo sí entiendo que laboratorios, y ahora que la primera parte va a ser con importación, va a costar más caro, después cuando se pueda sembrar aquí, que este año esperamos que ya se puede porque nuestra ley lo permite, ¿no? Sembrar por laboratorios, van a haber precios más asequibles. Lo de los 47 soles 70 es lo más barato que hay creo que globalmente más o menos debe ser. Entre 300 y 500 dólares más o menos, ¿no? Depende, ¿no? Esos son como productos farmacéuticos en realidad, pero podrías encontrarlos pues a 200 soles, 300 soles la botellita. Igual eso está súper lejos de la totalmente. mayoría. Y porque lo que pasó en Digemit fue que hubo una subvención de parte de la empresa para que lo puedan vender a ese precio. Ahora está esperando esa empresa que Digemit subvencione también para que siga costando de esa manera. Pero nuestra pelea, y que lo hicimos en el reglamento y está incluido, es que el seguro lo cubra, ¿no? Claro, Digemit es la Dirección General de Medicinas y Drogas, sí, ¿no? Es del Ministerio de Salud. Sí. Sí, ¿no? Pero también por otro lado tenés a la Dinandro ahí, la Dirección de Drogas. Totalmente, sí. Sí, totalmente. Vamos a ir a no, yo siempre lo digo y yo se lo he dicho a la misma jefe de la Dinandro, ¿no? Que yo siempre no lo voy a dejar de hacer porque no, y las que estamos bien por la cannabis no vamos a dejar de hacerlo. ¿Tú te imaginas si es que algo te está funcionando, vas a dejar de usar esa medicina solamente porque el Estado te dice que no la puedes usar? O sea, yo incito siempre a la desobediencia civil, lo digo porque no, con responsabilidad, pero sí, la incito porque no porque una ley existe significa que es justa, pero entiendo también los miedos y por eso te digo, yo sé que tengo privilegios, pero no quiero que sean privilegios, quiero que sean derechos para todas las personas, ¿no? Ahora, hay todo un movimiento social. Sí. ¿Nos puedes contar un poquito? Está la FEDECAM. La FECAME. La FECAME. La FECAME es la Federación de Cannabis Medicinal que Perú, tuve el gusto, de Perú, que tuve el gusto de presidir. Ahí hay asociaciones y madres y padres maravillosos que luchan por sus crías. También está Buscando Esperanza, no es de la FECAME, pero Ana también está Una Luz de Esperanza, Aide, Dorothy, Marihuana Medicinal en Trujillo. Son muchísimos, no quiero
olvidarme de algunas, pero son muchísimas asociaciones. Y también está el lado del uso adulto, que también nos ayudan, ¿no? Los activistas de cannabis. Perú, Legaliza Perú. Legaliza, Cultiva Perú, Revista Chacana. Sí, hay muchas asociaciones que están buscando la despenalización, porque eso es lo correcto, que se despenalice la planta. Una planta no puede ser ilegal. Aparte, hay una doble moral tremenda, ¿no? Tú andas por la calle y va a ver los floripondios que hay por todas partes y nadie está pensando, ay, no debería poder haber floripondio, pero anda, hierve un floripondio para ver lo peligroso, lo que te puede pasar, ¿no? Entonces... O bueno, también el consumo, pues, de una persona que se vuelve alcohólica y de estar las botellas de whisky. No, claro, cuando me dicen, ay, y tú, Francesca, ¿cómo sé si es que el autocultivo lo vas a usar para medicina o para droga? Entonces yo digo, para empezar, porque habrían ciertos lineamientos para usarlo. Segundo, lo de las drogas, ¿por qué no te preocupa la cantidad de alcohol que se ve? O sea, si es que estuviera prohibido, si se prohibieran las cosas por el daño que hacen, el alcohol estaría prohibido, el cigarro estaría prohibido y muchísimas cosas estarían prohibidas y no lo están. La cosa es, o cuando me dicen, no, ¿cómo sé si le vas a usar para uno o para otro? Y yo le digo, yo no sé si cuando tú compras un cuchillo lo vas a usar para cortar la carne o para clavárselo a alguien. Yo no sé cuando compras Terocal si te vas a pegar el zapato o lo vas a usar para inhalar. Yo no sé si cuando compras jarabe para la tos te lo vas a tomar lo que te dice o te vas a secar la botella, ¿no? Entonces, ¿por qué hay ojos encima de la cannabis que encima sabemos? Por eso te digo que no hay una toxicidad importante, que no hay esta adicción. Volvemos al punto, que no, pues, de la cultura, ¿no? De esta desviación social. Y hay una doble moral, sí, ¿no? Inmensa. Ahora, este movimiento también es global, ¿no? Global. Tú me hables de otros grupos, por ejemplo, Cana Woman. Sí, en España estoy en un grupo que se llama Cana Woman. Pertenezco al SBEC, que es la Sociedad Brasilera de Estudios de Cannabis. Soy miembro honorario de esa asociación. Tenemos un grupo de Latinoamérica. Se han dado movilizaciones en Perú, en Argentina, veo en todos lados. En todas partes, de verdad. Es un movimiento global y yo no creo que hay en realidad ningún país en el mundo que activistas estén 100% felices con los resultados, ¿no? Ahora, con todo y restricciones y con todo esto, bueno, Perú ha legalizado, bueno, en parte, vamos a decir, en parte, pero también me parece que Chile, México... Colombia, por ejemplo, tú tienes 20 plantas que puedes para autocultivo, imagínate. En Uruguay bueno, es lo ahí mejor. está todo, Sí. En Chile sigue habiendo también la pelea para que con la receta tú puedes cultivo seguro, ¿no? Puedas claro. En Brasil hay una lucha porque no está legal, ¿no? Sí, el año pasado fui invitada a exponer en APEPI, que es una asociación que fue el primer permiso de cultivo que le dieron a una madre. Ella sale un documental que está en Netflix que se llama Ilegal, para quienes tengan la suerte de tenerlo, podrían verlo. Sí, ahí está muy fuerte, ¿no? Con políticas de presidente Bolsonaro está un poco más difícil. Se está tratando de abrir porque también, ¿no? Que CBD. Entonces, hay una lucha global. Por ejemplo, yo no puedo viajar. Yo quiero demandar a un montón de países. Yo no puedo viajar con mi medicina. Y eso es injusto. Yo cuando llego a un país tengo que ver de dónde consigo. Tienes ahí una limitación de movilidad, ¿no? Exacto. Desplazamiento, de tránsito, porque... Yo llegué a Canadá pensando que iba a poder tener medicina y no, tuve ahí una cosa en el aeropuerto. No puedes. Entonces, imagina, es injusto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, para ir terminando, en verdad podríamos conversar muchísimo del tema, pero creo que hemos tocado todos los temas como para que las personas estén informadas un poco. Hay un montón de información en la página web también de Cannabis Gotas de Esperanza. Hay un montón de información. Yo recomiendo que visiten esa web. También hay un montón de información en YouTube y tal. Sí. Pero para finalizar, ¿tú qué opinas de la marihuana de uso recreativo, uso adulto, como le llamas? Yo creo que esas son libertades personales, que cuando tú tienes 18 años deberías poder escoger si es que te fumas un cigarrillo de marihuana o si es que te tomas una chela, 5, un whisky, un ron. Cuando tú eres adulto deberías poder escoger, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo que se despenalice, como te digo, la cannabis y que se regule según su uso, ¿no? Que haya educación, eso es lo más importante, ¿no? Educación, para que que los adolescentes, las adolescentes entiendan que los usos deberían ser desde que son mayores de edad, que entiendan cómo les puede afectar en su cerebro, si es que para el uso recreativo, uso adulto, ¿no? Antes de ser mayores de edad. Una menor de edad para uso medicinal no hay ningún problema, porque el doctor o la doctora será el que le diga, ¿no?, cómo hacerlo. Pero para el uso adulto, uso recreativo, tendría que estar totalmente despenalizado. Esa es una libertad personal, ¿no? Solamente una cosita que has dicho, por si acaso, todas las asociaciones de madres, las mamitas, tienen su químico farmacéutico, sus doctores, o sea, es algo bien, digamos, lo llaman artesanal, pero es bien pro. Sí, y no menospreciar el artesanal porque
quiero que se acuerden siempre que las millones de pacientes que estamos como estamos es por el artesanal, porque antes no vendían en las farmacias. Entonces, sí, bueno, es como una también, ¿no? Cuando me dicen, tienes no, razón. solo esto, es como, no, estamos bien por lo artesanal. Y bueno, y en este último punto que tocábamos de la marihuana recreativa, del uso recreativo, vemos que en Uruguay ya está despenalizado el Sí. uso, hay un registro, está todo formalizado y no ha aumentado para nada la criminalidad y se han caído una serie de mitos. Bueno, esperemos que también comiencen a caer los mitos y Sí, en están el Perú. cayendo. Están cayendo. Sí, Bien, y seguirán cayendo. muchas gracias, Francesca. Te deseo A lo ti. mejor en esta lucha que has emprendido y te veo muy bien, además. Te veo muy bien. Gracias. Gracias.